Bienvenido nuevamente. En esta lección vamos a profundizar el tema de la manera en que relatamos sucesos que nos tienen o nos han tenido como partícipes, la manera en que lo explicamos, la forma en que damos a conocer a los demás nuestra explicación, nuestra interpretación. Es una herramienta fundamental la que vamos a desarrollar en esta lección para que usted pueda tener eficiencia en la escucha dentro de la entrevista de coaching. Podemos explicar lo que nos pasó o lo que nos pasa haciendo énfasis en factores externos a nosotros, ajenos a nuestra injerencia y nuestra responsabilidad, y que nosotros estamos ante ellos como protagonistas necesarios y no podemos hacer nada ante esos factores para cambiar nuestra situación. No asumimos la responsabilidad por lo que nos pasa y por la manera en que nosotros nos vemos ante lo que nos pasa. Es la narrativa en modo víctima. Y hay otro tipo de narrativa en donde cuando usted escucha a un individuo o se escucha a sí mismo dando una explicación de la manera en que interpreta lo que le pasó o lo que le pasa, poniendo su atención en factores personales, no para echarse la culpa, factores personales sobre los que usted puede tener injerencia, sobre los que usted puede actuar y operar personalmente para cambiar una situación que nos es dolorosa o disfuncional o para alcanzar una meta que en ese momento queremos alcanzar, pero observamos un determinado impedimento en esa situación. Esta segunda forma de explicar es la explicación del protagonista. Necesito aclarar que esto es nada más que una figura metafórica, un instrumento didáctico para poder describir estas dos maneras de narrar o explicar lo que nos pasa y la interpretación que le damos a lo que nos pasa. Y en esa narración armar el sentido y la interpretación de eso que nos pasa. No nos referimos a la palabra víctima o protagonista de un modo peyorativo, cuando hablo de víctima, devalorativo, o que quiero sobrevalorar la función de un protagonista. Nada que ver. Es de un modo descriptivo. Describimos dos maneras posibles de explicar la realidad, de relatar nuestra vida, los aconteceres de nuestra cotidianidad. Intentamos describir dos posiciones de observación que las personas toman en el momento de explicar cuando las escuchamos hablar. Una, dijimos que es la explicación de la víctima. Es cuando la persona narra algo, cuenta algo, explica algo que lo limita, que lo perturba, que le causa incomodidad o dolor, haciendo énfasis en factores externos a él. Es una manera que hemos aprendido desde nuestra niñez. Cuando éramos niños lo aprendimos para evitar reprimendas, castigos. ¿Qué pasó con el florero? Se cayó y no asumimos responsabilidad. Me aplazó la maestra, fue ella la que me aplazó. Vamos narrando las cosas que nos pueden ocasionar algún tipo de castigo, de dolor, de vergüenza, de tal manera que vamos deslindando responsabilidades y por ende allí canalizamos nuestra ansiedad, nuestra emoción y nos da en este tipo de relato una sensación de seguridad, de confort y de comodidad. Que ocurra en la etapa de nuestra niñez en realidad es natural. Es una etapa evolutiva en donde aprendemos a hacerlo como un modo de autoprotegernos, de autopreservarnos ante la sobreexigencia del ambiente, ante nuestros adultos, ante los compañeros que muchas veces son burlistas y nadie quiere quedar mal ni como sonso ni como torpe. El problema es cuando este tipo de explicación, esta manera de explicar se cronifica y comienza a ser el modo imperante de narrar algo de una persona adulta. Al adulto le es poco eficiente interpretar algo y explicar lo que interpreta desde el punto de mira de una víctima, echando la responsabilidad afuera de él. Aunque le pueda parecer provechoso provisoriamente, lo deja acorralado en una región de impotencia, de incapacidad, de falta de adaptación y dificultad para el aprendizaje. Si repasamos el concepto de víctima, estamos hablando
Víctima viene de victis, que es el cautivo, el encadenado, el que fue vencido por Víctor, el victorioso, el que sufre las consecuencias de la acción de Víctor, y él no puede hacer nada por evitarlas, solo esperar que Víctor, el victorioso, cambie la situación, las circunstancias, la actitud o las acciones, para que a él le pueda dispensar algún tipo de alivio a su limitación, a su dolor, a sus emociones. Recordemos que Víctor es el victorioso, el vencedor, y el víctima, el victim, es el que se declara cautivo y encadenado a Víctor, a algo que se le impuso y que lo venció. Contrariamente, el protagonismo, Rafael Echeverría lo describe como el héroe, como el personaje principal de una historia. El mismo personaje, ante una situación y circunstancia, es presentado como protagonista, como principal personaje. Y ante otra circunstancia, se puede mostrar en su narrativa como un vencido, como una víctima. En realidad, protagonista es agón, es lucha, prot, adelante. El que lucha adelante en los antiguos ejércitos. El que va adelante en la avanzada, el más experimentado, el más aguerrido, el que abre brecha en las filas enemigas. Es por eso que se toma esta figura desde la ontología del lenguaje para explicar una manera de narrar en donde el individuo reconoce que tiene recursos, oportunidades, maneras de hacerse cargo y de asumir su responsabilidad. Responsabilidad es responsabilidad, la habilidad de responder, de dar una respuesta propia, proactiva, aprovechando recursos o generando recursos, aprovechando oportunidades o generando oportunidades. Es la actitud del protagonista. Todos estos términos es muy importante que un coach sepa distinguir. Y lo sepa distinguir escuchando una narrativa. Recuerden que el motivo de la consulta es una situación que su consultante o coachee no puede estar manejando en ese momento. Una situación que interrumpió su cotidianidad, que él declaró como quiebre. Y su interpretación están estos elementos que acabamos de explicar. Se encuentra ante un relato de su coachee que es independiente del acontecer que le dio origen. Porque una cosa son los hechos y otra cosa son las interpretaciones que se le da a los hechos. Interpretaciones que le dan sentido, de acuerdo a una escala de valores personal, de acuerdo a una sensibilidad personal, de acuerdo a una historia personal, de acuerdo a un modelo mental, mediante el cual la persona está observando esos hechos y se observa a sí mismo ante esos hechos. Todo eso le permite construir una narrativa en donde hace énfasis en algunos elementos, minimiza otros, tiene una percepción sesgada o recortada de algunos elementos y construye diversos relatos que pueden ser empoderadores o limitadores, enfermantes o sanadores, funcionales o disfuncionales. Un modo muy común de narrar cuando el consultante acude a un coach lo que le está pasando es una narrativa en modo víctima, un estilo de narración desde el lugar de la víctima. Su comportamiento, su falta de acción, su manera de reaccionar, sus impedimentos están siempre ocasionados por algo ajeno a él. Y aunque lo ha intentado, está narrando, no lo puede manejar. Está preso de una situación. Está encadenado a una situación. Por lo general, la actitud que muestra al narrar los acontecimientos es reactiva. El estímulo externo me provoca a mí esta situación, esta emoción, y yo no la puedo controlar. Es pasiva, Y también es determinista, porque él declara que es una situación que le ocurre a él, que le produce un efecto indeseado y que él no puede manejar. No tiene recursos para manejar y no sabe qué hacer. Aún más, declara que no tiene salida. Siente que está siendo hasta determinado a reaccionar de un modo reactivo, retrayéndose, quejándose, claudicando, agrediendo, no adaptándose. En síntesis decimos que no puede hacerse cargo de su propia vida,
Se considera efecto y no causa de lo que le está ocurriendo. Es puro efecto. Toda la causa está allá. Él no tiene nada que ver. Solo es victus. Está encadenado por algo que ganó victoria sobre él. Tenga en cuenta que el problema no son los hechos que la persona le está narrando. Me encanta esta imagen. Sino la interpretación que la persona le da a esos hechos y la posterior narrativa con la que el coachee o consultante está construyendo esos hechos en su narración. Y no es que le está mintiendo, le cuenta hechos ciertos. No es que él tiene la intención de engañarse, solo que son hechos recortados, interpretados, y de acuerdo a la interpretación selecciona determinados aspectos que coinciden con su identidad de vencido o de víctima y refrenda su posición. Una advertencia. Aunque nosotros en nuestro argot heredamos de la ontología del lenguaje la palabra víctima, intente no usarla, especialmente delante de su coachee. Usted le dice que él está en modo víctima y es muy posible, porque está descalificada socialmente esta palabra, cada vez que alguien quiere desvalorizar a otro dice se hace la víctima, cuidado. Usted no la use y si insiste en usarla puede que pierda la confianza de su coachee. Y su coachee debe contar con su aceptación, con su respeto incondicional. Así que, aunque nosotros tengamos esta tipología, tenemos que pensar a dónde está dando la locación de su responsabilidad. ¿Dónde él está ubicando las causas de lo que le ocurre? ¿Enteramente afuera? ¿Hay algunas causas que la atribuya a él? Si la atribuye enteramente afuera, podemos conversar con nuestro coachee de tal forma que él por sí mismo pueda cambiar su manera de mirar eso que le pasa para ubicar factores sobre lo que él pueda tener injerencia, que él pueda estar originando y que él pueda cambiar de alguna manera, pero dentro de él. Otro error en que suele caer un coach cuando se encuentra ante la narrativa de su coachee en modo de víctima es tratarlo con rudeza, es hacerlo sentir culpable. No puedes hacer eso. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Qué? ¿No eres hombre? ¿Qué clase de valentía? Eso es cobardía. Y entran a arengarlo tipo motivador. Esa no es la función del coachee. Cuidado con el maltrato. Nuestro objetivo es acompañar a nuestro coachee para que él pueda observar lo que le sucede, saliendo de la narrativa que lo tiene atrapado, cambiando su mirada. Y su papel como coach es fundamental en este pasaje, de una narrativa a la otra, de víctima a protagonista. La idea es que el coachee por sí mismo pueda ver que si bien le ocurrieron hechos, la interpretación que le está dando no lo empodera, lo deja como una víctima inerme, sin salida. Me gusta mucho esta imagen porque está una persona atrapada por límites que a ella no les es visible y los puede visibilizar en una eficiente conversación de coaching. A modo de concluir esta temática de la narrativa de la víctima y la posición del coach ante su coachee que sostiene esta narrativa, es que la victimización no es una elección, que la victimización hasta puede ser un condicionamiento cultural, una mirada, un modo de mirar que hemos heredado por cultura, por familia, por hábitos que venimos arrastrando desde nuestra infancia, que en algún momento nos pudo ser de utilidad, pero en este momento nos quita poder, nos quita capacidad. Recuperar la posibilidad de ser nosotros causa y no solo un efecto de eso que está pasando. Y como causa asumo la responsabilidad. No somos los elegidos para un efecto negativo que no podemos evitar en el accionar de otros. Aunque de tanto en tanto nos desplacemos momentáneamente a una posición de víctima de una forma reactiva ante un hecho que nos ocurrió, sepamos que esto es como la fiebre, es natural. Lo tenemos que salir lo antes posible de esta situación. No se puede cronificar. La elección consciente de la narrativa del protagonista debe ser el muelle hacia el que debemos apuntar. Nuestro barco va hacia ese muelle, hacia ese puerto, el protagonismo. Se puede desviar momentáneamente por imperio de las olas que lo mueven. Al tener en claro que ese es el rumbo más funcional y productivo para aprender, para mejorar, para adaptar
prepararnos para vivir de una manera intensa y empoderada, constantemente vamos a ir corrigiendo nuestro rumbo, el rumbo de la nave, hacia el muelle y hacia el puerto del protagonismo. ¿Y cómo se caracteriza la narrativa del protagonista? ¿Cómo sabemos que la persona va cambiando su mirada? Por indicadores, mire. Cuando la persona en su narrativa ya descubre oportunidades que él puede ver y a las que puede acceder, cuando ya no habla de obstáculos insalvables, sino de desafíos a asumir, cuando se hace cargo de la situación y elige de un modo consciente sus respuestas, cuando cambia su manera de manejar el tiempo y se centra en el presente con proyección al futuro, lo que sucedió, está en el pasado. Otra cosa importante que es un indicador de que la persona está variando hacia la narrativa del protagonista es que su mirada se orienta hacia el futuro. La única manera en que el coach puede volver de un modo empoderante a su pasado es para recordar algún recurso que él tiene, que una vez usó y hoy no está usando y no lo puede ver por su visión de víctima. Vuelve un segundo al pasado para tomar conciencia de esos recursos que él usó antes y que ahora puede usar y se proyecta desde esta nueva percepción al futuro para asumir su responsabilidad, su habilidad de responder. El propósito es estimular la perspectiva del protagonista, dejar a la vista lo que no estaba visible, oportunidades de acción que estaban ocultas, recursos propios que no estaba usando o que él puede generar, coordinación de acciones con los demás que él puede realizar. Y de este modo podemos usar el poder de la conversación en la entrevista de coaching, pudiendo distinguir maneras de narrar, locación de responsabilidades en esa manera de narrar, maneras de interpretar que al coaching le puede ser disfuncional y acompañar de un modo eficiente a nuestro coachee como coach profesional en el paso y en el trayecto desde la víctima al protagonista de su vida. Espero que esta lección le haya sido de utilidad y haya podido esclarecer elementos básicos y fundamentales que a la hora de ejercer como coach a usted le va a ser de suma utilidad. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima clase.